Dios te bendiga, bienvenido a este canal. En esta oportunidad, pues te voy a hablar de la palabra de Dios que lo podemos encontrar en Mateo capítulo 4, verso 1 al 4. Vamos a leer la palabra de Dios ahí y vamos a ver lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Así que si tú no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que te envíe o te mande o te lleguen las notificaciones cuando yo subo un video, para que juntos aprendamos de la palabra de Dios. Bien, vamos a leer Mateo 4, 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Lo vamos a leer siempre bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios, aleluya, por la palabra. Bueno, pues así que acomódate para escuchar la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Voy a hablarte del tema, o bajo el tema, el arma que usó Jesús para vencer al diablo. Jesús usó un arma para vencer al enemigo. Y Jesús nos ha enseñado qué arma tenemos nosotros a nuestro alcance para también vencer al enemigo. Jesús nos habla claramente de su palabra y de su ejemplo, lo que Él hizo, lo que Él nos dice que tenemos que hacer para vencer al enemigo. Bien, pues el arma que usó Jesús para vencer al diablo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Las citas que usó Jesús en Mateo para vencer al enemigo los sacó de Deuteronomio capítulo 8, verso 3, del 6:16 y del 6:13. Ahí encontramos nosotros la palabra de Dios, que como Jesús citó las sagradas escrituras para vencer al enemigo. Entonces Jesús aquí le dio 3 golpes al maligno. Jesús con la espada del Espíritu le dio 3 golpes al enemigo para vencerlo. Entonces, en este punto, quiero que entiendas bien que el tema es el arma que usó Jesús para vencer al diablo. Entonces te quiero hablar de 2 puntos. Como primer punto te quiero hablar de la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Ese es el primer punto para que entendamos bien la palabra de Dios. Bueno, de todas las armas o de todas las piezas que componen la armadura de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma de ataque contra el diablo. De todas las piezas, hay muchas piezas o varias piezas de la armadura de Dios, pero una de ellas es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra del Dios Altísimo. Entonces nos damos cuenta lo que dice en Deuteronomio 32:41, que el Señor mismo exclama y dice: Si afilare mi reluciente espada y echare mano de juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Dice la palabra de Dios ahí. Hebreos 4:12, el escritor sagrado afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Ese es el primer punto. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Si a ti no se te queda, pues el video lo puedes regresar
para que tú vuelvas a escuchar lo que se dijo, lo que acabo de decir, lo que acabo de leer de los pasajes bíblicos. Puedes regresar el video para volver a escucharlo, si no se te quedan las citas, porque es muy importante que entendamos cómo Jesús actuó, cómo Jesús vivió, qué armas usó en este mundo para vencer al maligno. Ese es el primer punto. Bueno, vamos a hablar de la palabra. Entonces vamos a ir directamente en nuestro texto principal, que es capítulo 4 de Mateo y verso 1, 2, 3 y 4. Aquí dice también claramente la palabra, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí nos damos claramente. Yo te invito, ¿verdad? Y te sugiero que cuando tú leas la Biblia, cuando tú estés leyendo y encuentres la palabra espíritu, presta mucha atención si la palabra espíritu está escrito con mayúscula o con minúscula. En varios pasajes de la Biblia aparece, ¿verdad? Espíritu con E minúscula. Pero aquí dice espíritu con E mayúscula. Entonces, ¿de qué espíritu está hablando? Cuando está escrito con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Y cuando está hablando de espíritu escrito en minúscula, está hablando de cualquier otro espíritu o del espíritu del hombre. Entonces aquí vemos claramente que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. El Espíritu lo dirigió hacia el desierto para que sea tentado por el enemigo. Entonces, ¿por qué fue llevado al desierto? Porque Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios. En el verso 2 dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Tuvo hambre Jesús. Y como fue llevado al desierto, entonces fue al desierto. Y como tuvo hambre, allí el enemigo le apareció, aprovechó la ocasión, aprovechó la oportunidad, el momento oportuno para que tienta a Jesús, al Hijo de Dios. Porque la Biblia dice que Jesús tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, el enemigo sabe, el enemigo se da cuenta. Entonces dijo, esta es mi oportunidad para hacerle caer. Y fue, le habló, dice el verso 3. Y vino a él el tentador, o sea, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, solo imagínate, ¿verdad? La escena, cómo Satanás está tentando a Jesús, diciéndole, si eres hijo de Dios. ¿Cómo va a decirle eso a Jesús si Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios? Jesucristo es el ungido de Dios. Es el único Hijo enviado aquí en la tierra. Pero a Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tal vez para ti, ¿verdad? Es fácil escuchar eso, pero para Jesús no es fácil. Porque según los eruditos, ¿verdad? Dicen que Jesucristo, tan solo de imaginar que esa piedra es pan, esa piedra se convierte en pan. No necesariamente tiene que hacer muchas cosas, ¿verdad? O una hora de oración o cuántos días de ayuno para que esa piedra se convierta en pan. Sino que basta con pensar que esa piedra es pan y se convierte en pan.
Por eso Jesucristo, Él es consciente del poder de la mente, de la imaginación. Por eso cuando Él dijo, ¿verdad?, que mucha gente cometían adulterio y según ellos, para ellos, pues solo que tienen que ir con la mujer o tienen que ir con el hombre en la cama para cometer adulterio. Pero Jesús lo dijo claramente que tan solo con imaginarlo, con desearlo con la mente, ya adulteró en su corazón. Entonces Satanás sabe eso y le dice, si eres hijo de Dios de verdad, convierta estas piedras en pan. ¿Para qué sientas hambre? ¿Por qué estás aguantando hambre? Convierta esas piedras y ya. Pero Jesús, aquí en el verso 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está. Aquí es donde saca el pasaje de Deuteronomio 8:3 y le dice, escrito está, porque sí está escrito en la ley de Moisés en Deuteronomio que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí Jesús le dijo al diablo que no solo de pan. O sea que el diablo lo tentó, pero Jesús no cayó. El diablo intentó, pero no logró que Jesús cayera en su trampa. ¿Por qué? Porque Jesús sabe la palabra. Jesús sabe la escritura. Solo imagínense que Jesús se sabe la Biblia o Deuteronomio, ¿verdad? El libro de Deuteronomio en su mente, en su memoria. Porque no vayan a pensar ustedes, ¿verdad?, que cuando llegó ahí en la tentación y dijo, ¿verdad?, o cargaba su Biblia y le dijo a Satanás, voy a leer lo que dice la palabra. No. Él estudia la palabra, lee la palabra, medita en la palabra y está en su mente. Ese es el problema que tenemos nosotros hoy en día de los cristianos. Muchas veces vamos a la iglesia, pero no guardamos la palabra. Estamos en la oración, estamos en todos los servicios, estamos todos los días cuando hay oración, estamos cuando hay ayuno, pero no guardamos la palabra. Estamos muy enfocados en las cosas terrenales. Porque Jesús dice que no solo de pan vivirá el hombre. Cuando Jesús habla de que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de los placeres de la vida, no solo de las cosas que da la vida, por ejemplo, no solo porque necesitas traje, ropa, necesitas vestirte, necesitas comer, necesitas pagar renta, necesitas, ¿verdad?, tantas cosas. Tú conoces tu necesidad. Jesús ahí le está diciendo al enemigo que no solo de eso puede vivir el hombre. El hombre no depende precisamente de la vestimenta, del alimento y de todo lo que hace de su trabajo. No, dice. Jesús le está diciendo al enemigo que el hombre no solo vive del pan, sino que de todo, dice, de todo de lo que sale de la boca de Dios. ¿Y qué creen ustedes que sale de la boca de Dios? Sus leyes, sus preceptos, sus estatutos, sus reglamentos, todo lo que sale de la boca de Jehová, sus instrucciones, su palabra es santa. Y de todo eso también tiene que vivir el hombre. Pero el hombre muchas veces no decide buscar a Jesús. Muchas veces no quieren ir a la iglesia. Son cristianos, pero no quieren ir a la iglesia. Son cristianos, pero no quieren ir a alabar a Dios. Son cristianos, pero les da vergüenza de decir que son cristianos por su conducta, por su forma de hablar, por su estilo de vida. No quieren decir que son cristianos.
Pero Jesús ahí le está diciendo al enemigo, no solo de lo que hace el hombre aquí en la tierra, el hombre piensa que tiene que tiene que levantarse, ir a trabajar, hacer sus cosas, cuidar bien a su familia, como dicen mucho, ¿verdad? Yo no voy a la iglesia, pero hago cosas buenas, además ni soy tan pecador, ni peco mucho, se justifica el hombre. Entonces, las personas que tienen esa mentalidad es presa fácil para el enemigo. Pero se topó con el Hijo de Dios y todavía le dice, si eres hijo de Dios. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios entonces? ¿Qué es lo que nos pide la palabra de Dios entonces? Hay que leer, como le dijo a Josué, medita en este libro de la ley de noche y de día, y todo lo que emprendas prosperarás, te saldrá bien, te irá bien, porque tú meditas en el libro de la ley. Entonces, para que no me salga del tema, dice Jesús, de toda la palabra que sale de la boca de Dios, de todo lo que sale de la boca de Dios, de eso también va a vivir el hombre. Entonces, lo que nos quiere decir Jesús, aquí en los Estados Unidos todos trabajamos. Aquí en los Estados Unidos sabemos, todos los que vivimos aquí en los Estados Unidos sabemos, ¿verdad?, que se paga renta, sabemos, estamos conscientes de todos los gastos que se hacen. No hace falta que yo te dé el listado porque tú lo sabes. Tal vez los que no saben son los niños, pero la persona que ya trabaja sabe cuánto dinero tiene que gastar para suplir sus necesidades. Y mucha gente está enfocado solo en su trabajo. Mucha gente está enfocado solo en su familia. Mucha gente está enfocado solo en hablar bonito o no decir cosas malas o hacer cosas malas. Yo no estoy diciendo que no te enfoques en tu familia. No te estoy diciendo que ya no vayas a trabajar. Lo que te estoy diciendo es que no te enfoques solo en esas áreas de tu vida. Tienes que enfocarte en la palabra de Dios. Dijo Jesús, en los negocios de mi Padre me conviene estar o me es necesario estar. O como dice la alabanza, en los negocios de mi Rey me conviene siempre estar. Por eso nos damos cuenta de lo que dice Jesús aquí. Él nos indica, ¿verdad?, que nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios. Tenemos que leer, tenemos que hacer una lectura de media hora, 15 minutos o de 5 minutos. Y tenemos que estudiar la palabra de Dios, examinarlo, ver bien lo que nos dice. ¿Qué quiere Dios para nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, entonces dice la palabra de Dios aquí que hay personas y hay hombres que no se saben la palabra de Dios. Como decía, ¿verdad?, que hay muchos que van a la iglesia todos los días, están en todos los servicios, en todos los cultos, pero no guardan nada, no se acuerdan lo que se predicó hace 8 días, hace 3 días, o el mensaje de anoche. Muchos no se acuerdan, no guardan. Y cuando se les presenta un problema, ¿qué arma van a usar? Si la palabra de Dios nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, si nosotros no nos enfocamos en la palabra de Dios, ¿qué arma vamos a usar para pelear con el enemigo? ¿Qué creen ustedes que vamos a usar si no tenemos nada? Cuando no tenemos arma, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque el enemigo sí usa su arma. No crean ustedes que el enemigo no sabe la palabra de Dios. No crean ustedes que el enemigo no conoce Biblia.
El enemigo sabe de Biblia. El enemigo sabe de la palabra de Dios. El enemigo sabe perfectamente cómo te va a atacar. La pregunta es, ¿tú sabes cómo defenderte? ¿Tú sabes cómo atacar también? ¿O eres presa fácil? ¿O eres de las personas que no saben nada? Yo no te estoy ofendiendo, no te estoy insultando, te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice aquí. Vamos a leer el verso 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Otra vez le está diciendo, lo que el diablo quiere es que Jesús le demuestre que sí es hijo de Dios de verdad. Es lo que quiere el diablo. Entonces le dice, échate abajo porque escrito está. Oigan lo que dice el diablo. El diablo no se da por vencido porque cuando Cristo le dijo, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre. Cristo le dijo eso a Satanás y ahora Satanás usa la frase bíblica también. Por eso les digo que Satanás sabe más Biblia que a nosotros los cristianos muchas veces. Con nosotros se nos olvida lo que nos predica, a nosotros se nos olvida lo que leemos, a nosotros no oramos, no ayunamos, no hacemos nada y todavía queremos salir al ataque contra el enemigo. Aquí el enemigo le dice a Jesús, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán. Escuchen el diablo cómo usa la Biblia y cómo lo tuerce, cómo el enemigo manipula la palabra, cómo el enemigo tuerce las escrituras. Acuérdense lo que le dijo a Eva en Génesis, también cuando habló con Eva y les dijo, con que Dios te ha dicho que no debes de tocar el árbol o no debes de comer el árbol. ¿Eso fue lo que dijo Dios? No. Dios les dijo a Adán y a Eva, de todos los árboles pueden comer, mas el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no lo podrán comer, porque ciertamente el día que comerán de esto morirán. Pero el diablo dice, no van a morir, al contrario, dice, serán como Dios. Solo escuchen cómo tuerce la escritura, pero que aquí con Jesús no puede, porque Jesús estudia la palabra. Jesús vivió 100% hombre. Jesús entiende perfectamente cómo son las cosas. No vayan a pensar ustedes que Jesús vino aquí así, ¿verdad? Como se vivió como Dios, por eso qué dolor tiene, qué dolor siente. No, Él tuvo un cuerpo igual que el tuyo, igual que el mío. Sintió tristeza, sintió dolor, sintió frustración, sintió mucha angustia, dice la palabra. Por eso Él nos entiende perfectamente. Nuestra debilidad, nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras dolencias y todo lo que nosotros nos enfrentamos cada día en la vida, Jesús entiende perfectamente porque Él vivió 100% hombre aquí en la tierra. Por eso Satanás le dice si eres el hijo de Dios de verdad o es de mentira. Es lo que le dice el diablo. Pero después cuando el diablo le dice, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dice, el verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, dijo Jesús. Escuchen cómo Satanás está dando escritura, cómo Jesús le está dando escritura. Por eso empecé diciendo, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Ese es el primer punto. ¿Cómo Satanás también saca su arma? Después el 8 dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás o me adorares.
Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escuchen. Por eso muchas veces, ¿verdad? Muchas veces el diablo viene con las personas. O hay muchas personas que piensan que el diablo, ¿verdad?, se presenta con 2 cuernos, con una cola y con un tridente. Así como los dibujos, ¿verdad?, que hacen las personas, que el diablo con un tridente en la mano y con 2 cuernos de color rojo y con una cola. Muchos piensan que es así. Otros piensan que el diablo, ¿verdad?, aparece con pata de buey o de mula o de gallina o de gallo, mejor dicho. Otros piensan que el diablo solo se presenta cuando mete miedo en la cama o cuando mete miedo en los sueños. Hay muchas formas, ¿verdad?, como el diablo te ataca. Los que han recibido ataque del diablo saben de qué estoy hablando. Muchos pues los asustan en el sueño, en la cama. Sienten que alguien los agarra, que una fuerza, ¿verdad?, que se pone aquí y los deja sin palabras, sin fuerza para hablar. Otros amanecen con moretones. Eso también es ataque del diablo. Pero mucha gente ignora en verdad que el diablo se presenta como amigo, se presenta como pareja. Voy a decir algo muy fuerte. Se presenta a veces como músico, se presenta a veces como pastor, se presenta a veces como predicador, se presenta a veces como hermanos de la iglesia. El diablo a veces llega y te habla muy bonito. No te ofende, no te maltrata, sino que te mete orgullo. El diablo hace muchas cosas. Por eso es muy importante estudiar las Escrituras para que le digamos al Señor: Señor, así como tú venciste al diablo, porque nos has dado el arma, hemos visto, hemos entendido que una de las armas que tú usaste es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el diablo le dijo eso a Jesús: si eres hijo de Dios. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, vete, porque también está escrito que no tentarás al Señor tu Dios, y servirás solo a Él y adorarás solo a Dios, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces Satanás se fue. ¿Por qué creen que no pudo con Jesús? Porque palabra que daba Satanás, palabra que daba. Si se dan cuenta, aquí el relato que estamos leyendo, el pasaje bíblico, era palabra con palabra. Era una conversación, un diálogo que estaba teniendo Satanás con Jesucristo. Era una plática. No que traían armas, no que traían una pistola, como dicen, o un revólver. No traían eso. Ni un machete, ni una espada, como se dice. Era palabra con palabra, argumento contra argumento. Por eso, muy importante, nos damos cuenta, imaginémonos Satanás aquí, Jesús aquí. Satanás hablando, Jesús hablando. Pero el diablo quería hacer algo con la palabra. Quería ganar a Jesús. Quería que Jesús convirtiera esas piedras en panes. Quería que Jesús se tirara. Quería que Jesús adorara a Satanás. Pero como Jesús se sabe la palabra, en Deuteronomio le dijo: escrito está, y está, y está. Y también el diablo le dice: escrito está. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos hoy en día escuchamos muchas cosas en las redes sociales que dicen: a mi iglesia es la verdadera. Mi iglesia sí es la verdadera. Lo que yo te estoy diciendo sí es sana doctrina. Cuando escuchas
un predicador está dando a otro predicador, un pastor a otro pastor y un evangelista a otro evangelista, y así se están dando. Y uno, ¿verdad?, se da cuenta que dice la escritura aquí, cómo Satanás estaba peleando con Jesús, cómo quería ganar a Jesús, cómo estaba tentándolo para hacer caer a Jesús. Pero Jesús tiene la escritura en su memoria, en su corazón. Por eso no pudo con Jesús. No te olvides que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Está fortalecido. Entonces, ahorita vamos a hablar del segundo punto. El primer punto es la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Ahora el segundo punto es nosotros, tú y yo debemos de usar la misma arma que usó Jesús. Usted y yo debemos de hacer uso de la misma arma que usó Jesús contra el enemigo. ¿Cuál misma arma? De la palabra de Dios. De la misma palabra de Dios nosotros tenemos que usar para derribar todo argumento, para ver dónde está el peligro. Cuando tú escuchas una predicación, ve a la escritura. Si lo que se está diciendo está de acuerdo a la escritura, o como que algo no cuadra, o como que algo no conlleva bien, o que como que algo no encaja. Hay que ver bien, hay que estudiarlo bien, lo que dice la palabra de Dios, porque ciertamente si nosotros usamos la misma arma, aquí Jesús nos dice, Jesús usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para vencer al diablo. Nosotros también debemos utilizar la palabra de Dios para vencer al maligno. Entonces vemos aquí un pasaje en 1 de Juan 2:14, cuando Juan exhorta a los jóvenes de la siguiente manera y les dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Salmo 149:6, el salmista dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. En 2 de Corintios 6:7, Pablo ahí afirma que debemos de equiparnos con la palabra de verdad en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Último pasaje, 2 de Corintios 10:4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ok, aquí viene lo bueno, puedo decir, pero toda la palabra de Dios es buena. Aquí nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Aquí la palabra de Dios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas está hablando aquí? Hay cosas que nosotros no podemos solucionar ni hallarle solución. Por ejemplo, una enfermedad. Hay enfermedades de verdad que cuando te detectan una enfermedad, cuando tú te sientes mal y vas al doctor y el médico te dice que no tienes nada, que estás bien. Y después vienes a tu casa, otra vez te sientes mal y vas otra vez al médico y ya vas gastando dinero y te dicen que no tienes nada. ¿Qué crees que hay ahí? ¿Hay fuerza del maligno? Sí, lo hay. Hay personas también que actúan mal, que piensan mal, que obran mal. Ellos no sienten, no son conscientes de lo que hacen. Ahí hay fuerza del maligno.
Para eso, si vas a la farmacia y vas a pedir un medicamento para eso, no lo vas a encontrar, porque esos no son carnales. O sea, pues en otras palabras, que esa lucha no es contra carne ni sangre. Esa lucha que tú tienes solo lo vas a vencer de rodillas, solo lo vas a vencer en ayuno, solo lo vas a vencer en oración, como lo enseñó Cristo, que cuando Él oró y ayunó 40 días y 40 noches, en el ayuno siempre hay oración. Aquí Jesús nos está dando buenas enseñanzas, cómo nosotros debemos de usar las mismas armas o la misma arma que Él usó para vencer al diablo. De acuerdo a los pasajes que ya hemos leído, aquí nos damos cuenta de lo que nos enseña verdaderamente Jesús. ¿Qué arma nos ha dado Jesús? Sabemos claramente lo que dice Efesios 6:10. Dice la palabra, empieza diciendo, el apóstol Pablo le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Ahí empieza hasta del 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dice, orando en todo tiempo, dice el 18. Ahí están las piezas de la armadura de Dios. Habla del casco, habla del cinturón, del escudo, de la espada, de la coraza. Ahí habla muy hermosa la palabra. Nosotros tenemos que leer y estudiar la palabra. Hay muchos cristianos todavía que reciben ataques del maligno. Muchos creyentes que son atacados por el diablo. Tienen muchos pleitos en la casa y no se arreglan nada con gritería, con muchas cosas así. Lo que vive el ser humano no se puede solucionar nada. Lo mejor por hacer es orar. Lo que hizo Jesús es ayunar y estudiar la palabra. Solo imagínense, si el diablo tentó a Jesús que 40 días y 40 noches ayunó, ¿y por qué crees tú que llega contigo también, que no ayunas ni oras? Como yo digo siempre, ¿cuándo fue la última vez que tú ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que tú estudiaste la palabra? Muchos hermanos, muchas personas solo leen la palabra cuando van a la iglesia, cuando regresan de la iglesia. Nada, ya no leen nada, ya no estudian nada. Cada vez que van, otros se les olvida la Biblia cuando van a la iglesia. Olvidando y dejando pasar por alto que el arma poderosa es esta. Con la palabra de Dios nosotros podemos vencer al maligno. Con la palabra de Dios nosotros somos vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice su palabra. La armadura de Dios, el arma que usó Jesús. No te olvides de eso. Por eso tú recibes muchos ataques del maligno. Por eso tú a veces escuchas que hay alguien que es caminando por tu casa. Tal vez tú sientes todavía como que cuando estás durmiendo, como que alguien te está viendo. O que tal vez cuando tú estás acostado y cuando abres los ojos, como que miras como que alguien está ahí, te está viendo, está parado, viéndote, espiándote. Si no lees la palabra de Dios, no tienes arma. Por eso nos damos cuenta aquí en la palabra de Dios. Si tú no tienes la palabra de Dios, no puedes atacar, no te puedes defender, no puedes hacer nada. El enemigo te gana, el enemigo te oprime, el enemigo te hace daño, el enemigo te cautiva, el enemigo te da tristeza, el enemigo te da mucha angustia, te frustra, te da depresión, el enemigo te dice que la vida no tiene sentido, el enemigo te dice que el problema que tienes no tiene solución, el enemigo te dice que en este mundo solo hay maldad, dolor, enfermedad, que nadie te quiere, que nadie te comprende, que nadie quiere entenderte, que nadie tiene la capacidad de ver las cosas como tú ves. El enemigo trabaja muy fino
Y tú todavía dices, cuando oras, le dices a Dios, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Acaso te olvidaste de mí? ¿Acaso me abandonaste? No es que Dios se ha olvidado de ti, sino que falta de que tú escuches la voz de Dios, de que escuches la palabra de Dios, de que medites la palabra de Dios. No tiene la armadura. Cristo nos ha dejado el arma. Nosotros tenemos que practicarnos, adiestrar nuestra mano, como en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando salían a la guerra, cuando capacitaban a un soldado, lo tenían que entrenar, tenían que decirle, así se agarra la espada, se agarra con esta mano, y así tenés que pararte, y así tenés que poner la espada, así tenés que usar el escudo. Le enseñaban bien, lo adiestraban bien, lo entrenaban bien cómo usar, qué ejercicios se tenía que hacer para estar firme en la batalla. Lo mismo con la palabra de Dios. Tiene que haber alguien que te diga cómo tienes que leer, cómo tienes que estudiar, cómo tienes que entender la palabra de Dios mediante el ayuno, la oración. Pero se necesita que haya alguien que te enseñe también la palabra de Dios. Si no entiendes por tu propia cuenta, pídela a Dios. Dios nos ha dejado el arma, la misma arma que Él usó, nos lo ha dejado a nosotros y nos ha dado autoridad, dice su palabra, lo dice Lucas. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera los demonios. Dios nos ha dado poder y autoridad. Jesús nos dio autoridad y poder. Pero nos falta la palabra de Dios. Tenemos que estudiar. Si tú estás recibiendo ataque del maligno, si tú sientes que no estás bien, si tú no tienes paz, si tú no tienes gozo, si tú no sientes lo que los hermanos sienten en la iglesia, ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, hay problema, estás en problemas. Dile a tu pastor que ore por ti. Dile a tu pastor que te ayude a entender la escritura. Presta atención a cada prédica que tu pastor te da. Y si no tienes un pastor, busca una iglesia. Es muy importante. Es muy importante que tú te prepares y sepas cómo defenderte contra el ataque del maligno. Si no, él te va a ganar, él te va a cautivar, él te va a meter preso. Tal vez físicamente no estás preso, pero mentalmente estás preso por los ataques del enemigo, por lo que te dice, te manipula, vas a ser su títere. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere darte libertad. Dios quiere darte esa paz, ese gozo, esa felicidad de estar bien con la familia, de estar bien en tu entorno, con los vecinos, estar bien con los hermanos, estar bien, gozar de la vida, disfrutar de la vida, encontrarle el verdadero sentido de la vida. Hay mucha gente que tiene problemas, pero han aprendido a poner las cosas en las manos de Dios y han usado la armadura de Dios y ya usan la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y son vencedores. Por eso yo, en conclusión, te puedo decir que tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios para resistir el día malo, dice la palabra. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo estuvo Jesús después de que peleó con el diablo? Firme. Por eso dice Efesios 6:13, y habiendo acabado todo, estar firme. Hay que estar firme. Busca de Dios. El Señor tiene planes para ti. Mantente firme. Pelea la buena batalla. Haz buen uso de la palabra de Dios. Pide la sabiduría a Dios. En el nombre de Jesús te bendigo. Que Dios te guarde y que Dios te cuide. Bendiciones.